esta mañana primero vamos a ver una breve introducción a este libro, carta de apóstol Juan, y vamos a ver también 2 versículos del primer capítulo. Esa carta es interesante, pues no contiene el nombre del autor. Pueden leer todo el libro y no aparece el nombre del autor. En otras cartas del mismo Juan, en la segunda, la tercera, dice Juan, el anciano, y así también Pedro cuando habla y todo. Pablo da su nombre cuando escribe la carta, pero sin embargo es muy evidente, es totalmente evidente que es el apóstol Juan el que escribe esta carta. Vamos a ver por qué. Primero, porque dice que es testigo ocular de lo que va a escribir. En el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Él es un testigo el que está escribiendo. Recibió el mensaje de Dios, dice en el 5, este es el mandamiento que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Escribe con autoridad el 4:6. Estamos leyendo estos versículos para identificar al autor. 4:6, escribe con autoridad. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Autoridad apostólica. Está claramente en este versículo, el versículo 6 del capítulo 4. El estilo y hasta el vocabulario, se van a dar cuenta después, o nos vamos a dar cuenta, es muy similar al Evangelio de Juan que se leyó esta mañana en la introducción, ¿sí? En la lectura bíblica. Policarpo era discípulo de Juan, vivió alrededor del 105, hasta el 155 después de Cristo, y a su vez Policarpo tenía un discípulo que se llamaba Ireneo, que falleció en el 205. Policarpo la menciona esta carta en sus escritos. No son bíblicos sus escritos, no son del canon, pero está mencionado en la historia que escribe Policarpo. Después, Ireneo dice directamente que esta carta es del apóstol Juan. Es importante saber quién la escribe, si bien no es lo más importante, porque es la palabra de Dios, pero sí para poder comprender de qué se trata una carta. Por ejemplo, usted encuentra en una carta, y si no saben a quién está dirigida, ni quién la escribió, no va a tener mucho sentido. En este caso sabemos, por la fuerte evidencia, que fue el apóstol Juan, por autoridad apostólica. Ustedes saben que el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento se compone de los libros que fueron escritos o por un apóstol o por una persona o por alguien que fue autorizado de un apóstol. La carta de Primera de Juan fue escrita alrededor del año 90, entre el 85 y 95, más o menos en esa época fue escrita esa carta. Respecto al discípulo de Juan, no hace falta hablar mucho. Ustedes saben, o sea, recordarán de quién se trata. Juan era hermano de Jacobo, y junto a Pedro eran del círculo más cercano a Jesús. Este miércoles hablábamos de que Jesús tenía un círculo más íntimo, un círculo cercano a él, los cuales le acompañaron, por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, que estuvieron en el monte de la Transfiguración, que estuvieron más cerca en su último momento en el huerto cuando él estaba orando. Ellos estuvieron a la distancia de un tiro de piedra, los demás estaban más lejos. Juan era uno de los más cercanos, tanto así que en la última noche, ¿dónde estuvo Juan? Dice que en la última cena. ¿Estaba recostado dónde? En el pecho de Jesús. Juan estaba siempre cerca de Jesús. El tema principal, y presta atención, esto es lo que en toda la carta se apunta, es
seguridad personal de la genuina salvación. Una frase cortita: seguridad personal de la genuina salvación. Eso lo podemos ver, él lo dice, el porqué de la carta, el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de la carta: dejar bien en claro la diferencia que deben hacer aquellos que conocen a Dios, que siguen a Jesús, respecto a los que no conocen a Dios o los que no aman a Jesús. Esa diferencia él hace. Y van a ver que habla de luz y tinieblas, del maligno y de Dios, o los que son del diablo y los que son de Dios. Siempre él hace una línea bien clara, una línea, es blanco o negro, él no anda con tonos grises. En el 2:15, por ejemplo, 2:15 dice eso, que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, o sos de Dios o sos del mundo. Si amás al mundo, no podés ser de Dios. Y si amás a Dios, las cosas del mundo no te van a interesar. La carta es un poquito distinta, por eso hasta algunos, o hasta en algún momento se puede pensar que no es una carta, porque no tiene la presentación formal, como les dije, del autor, no da un saludo formal, como otras cartas que podemos leer en el Nuevo Testamento, o lo que eran de su época. Pero parece más bien un sermón escrito, como que alguien, estoy imaginándome, no quiere decir porque dice yo escribí, pero podría ser alguien que tome nota del sermón de Juan y después se lo envía a alguna iglesia. No fue así porque Juan mismo lo escribió. O él dice, bueno, como no puedo ir a visitar a esta iglesia, voy a escribirle un sermón para que lo tengan y lo lean. Así parece realmente esta carta. Y creo que él hace de esta manera para mantener la centralidad de la carta y la finalidad, que es Cristo, porque comienza con Cristo y termina con Cristo. Comienza con vida eterna y termina con vida eterna. La centralidad de la carta es esa. Entonces él deja fuera un poco lo que es Juan. ¿Quién es Juan? Es Cristo. Y eso es lo que la iglesia cristiana, y gracias a Dios, en el siglo XVI se recuperó otra vez la esencia o la prioridad de la vida cristiana y de la predicación y de la fe, que era el solo Cristo. Solo Cristo. Siempre Cristo el primero, Cristo el único. Igualmente, la palabra o del verbo escribir está bastantes veces en esta carta. Por eso da también un fundamento sobre escritura. 7 veces dice escribo. No lo busquen, pero yo menciono los textos 2.1, 2.7, 2.12, 2.13. 7 veces dice escribo. Después dice escribimos, una vez en el 1.4. Y después otra vez 5 veces os he escrito. 2.14, 2.21, 2.26 y 5.13. O sea, la palabra escribir o escritura está bastante diseminada dentro de la carta. Ahora, esta carta, ¿cuándo fue escrita? ¿En qué época de la iglesia fue escrita? Bueno, es claro, dijimos entre el 85 y 95, ya la iglesia tenía varios años de haber sido comenzada por Cristo mismo, por los apóstoles en el Pentecostés, el primer sermón, y se fue estableciendo. Ya estaban las iglesias que Pablo había fundado. Pablo ya no vivía más, así que esta carta tiene un sentido que hay que ver en qué punto de la historia, qué es lo que estaba sucediendo en esa época en la iglesia. Y bueno, sabemos, y ya lo ha mencionado el pastor, ya en la época de Pablo empezaban a aparecer algunas herejías, y una de las cuales, la más famosa, incluso sigue hoy todavía, y no porque el gnosticismo
sea nuevo en la época de los discípulos, sino que el gnosticismo existía desde mucho antes, ya por algunos filósofos lo habían creado. Pero lo lamentable y lo triste que cual ocurre también hoy en la iglesia, o quiere pasar en la iglesia, es meterse cosas que no son de Cristo, transformar, o sea, que no son bíblicas, no son de Dios, transformarlas para que aparenta y que encaje dentro de lo que es cristiano. Entonces algunos llamaban, este es el nuevo cristianismo, el gnóstico cristiano. No existe tal, porque las dos cosas son incompatibles. No puede haber un gnóstico cristiano. Los gnósticos, y vamos a ver un poquito qué es lo que creía el gnosticismo. Una de las cosas, lo que había mencionado Lucas hace unos domingos atrás, que el cuerpo o la materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces todo lo que hacemos con el cuerpo no pasa nada, porque pecamos con el cuerpo, no pecamos contra el Señor, podemos hacer lo que queremos. Total, el espíritu del día de Cristo va a ser salvo, no pasa nada, podés vivir como tú quieras, puedes vivir como tú quieras. Lo otro, que no, lógico que esto no es bíblico, lo vamos a ir viendo a través de la carta. Ya en los primeros versículos. Lo otro es que ellos afirmaban que tenían un conocimiento de la verdad superior y que la salvación estaba en el conocimiento, en conocer, en sabiduría, ¿no? Pero no el conocimiento de la Biblia, del Dios revelado, sino de otras revelaciones. Es más, los gnósticos hoy todavía tienen libros que son los apócrifos y que ellos dicen que son también inspirados, pero no tienen nada que ver con la inspiración divina. Y lo tercero, son algunas de las pocas cosas, lo tercero o lo más, de las tres cosas más importantes que más resaltan, son que Jesús no fue un cuerpo real. Jesús fue como una proyección de Dios. Que Jesús nació, creció, y cuando fue bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él. Presta atención porque a veces hasta los cristianos entran en confusión, piensan que el ministerio de Jesús comenzó cuando fue bautizado y que ahí recién recibió el Espíritu de Dios y de ahí en adelante recién fue Dios encarnado. No, Jesús nació ya Dios, creció, es difícil de comprender, ¿no? Pero Dios encarnado. Y lo que quería decirles que los gnósticos creen que Jesús, cuando fue bautizado, recibió el Espíritu y antes de morir, porque Dios no puede morir, el Espíritu lo abandonó y quedó otra vez Jesús hombre. Y ahí murió Jesús hombre. Pero presten atención porque hay veces hay creyentes que no están muy seguros de lo que dice la Biblia respecto a Dios o a Jesús. Y es importante saber en qué Jesús creemos. Así que Dios, el Jesús de la Biblia. Entonces ellos decían que Jesús era como un fantasma, pero no era el Dios encarnado. Y lo que la Biblia, o los reformadores, o la iglesia siempre afirma, que Jesús, en realidad vamos a ver por lo primero, ¿no? Que la Biblia dice que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa palabra que describe ese se llama unión hipostática, no está en la Biblia, pero es algo único en Jesús. No hay otra, o sea, es algo único en Jesús. Verdadero Dios, verdadero hombre a la vez. Hoy queremos ver el título especialmente presentando al Dios encarnado. Los primeros dos versículos, y lo queremos leer, ya hemos leído una parte, ¿no? Vamos a leer el 1 y el 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la palabra, o porque la vida, mejor dicho, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra
o el verbo, o el logos. ¿Les suena esto? ¿Algún otro lugar lo han leído? Verbo. ¿Dónde en otro lugar está? Juan. En Juan. Gracias. Sí, Juan habla de la misma manera de Cristo, en la introducción también de su evangelio. Sin duda, Juan, el apóstol Juan, acá en esta carta está denunciando las herejías gnósticas. Si uno lee así y no sabe de la existencia de los gnósticos, por ahí no lo toma tan real de lo que está escribiendo Pablo, como lo vamos a ver, por qué él dice o por qué él escribe todas estas palabras que tienen un orden y un sentido. Él no escribe simplemente porque se le ocurrió decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Se acuerdan lo que dije de los gnósticos? Decían que no era el Dios encarnado, que era como un espíritu, como un fantasma. Pero Juan dice, no, yo lo oí, yo lo vi, lo contemplé, lo palpé, lo toqué. No era un espíritu. O sea, otra cosa. Dice desde el principio, lo primero, ¿no? Todo esto es la introducción que él hace presentando a Cristo sobre todas las cosas. Y entonces el primer punto que vamos a ver es el Dios encarnado siempre existió. Esa es la frase medio trabalengua, siempre encarnado, siempre, o sea, Dios encarnado siempre existió. El Dios encarnado, Jesús, siempre existió. Y eso está en la primera frase, lo que era. Dependemos de la frase completa, pero lo que era. No es lo que él comenzó a hacer. No es lo que comenzó a hacer y lo vimos cuando comenzó a hacer, sino lo que era. En el original del griego, lo que era, ese verbo era, es gen. Y lo que comenzó es eimi. O sea, no es que comenzó, sino que lo que era antes de ser manifestado corresponde aquel que es desde el principio. Capítulo 2:13. Escribo a vosotros, padres, que conocéis a aquel que es desde el principio. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y la traducción, palabra de Dios para todos, del versículo 1 acá de Primera de Juan, dice, les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. La traducción dice, directamente les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. No quisiera entrar en términos técnicos, pero tiene un sentido a veces analizar, y a propósito de lo que últimamente está aconteciendo con el idioma, más el castellano, o el castellano principalmente, con el tema de empezar a tergiversarlo y de querer cambiarlo en una manera que no está autorizado con la Real Academia. Con el inclusivo, que en realidad no tiene nada de inclusivo. Las conjugaciones verbales. A ver, los chicos me pueden ayudar ahí, ¿no es cierto? Lo que son las conjugaciones verbales. ¿Qué es un pretérito imperfecto? A ver. Sí, pasado. El pretérito perfecto también es pasado. ¿Cuál es la diferencia entre imperfecto y perfecto? Es más reciente. Más o menos. Más reciente, dice. El pretérito imperfecto es una acción que se describe, pero no da tiempo, que puede comenzar y puede terminar o no. Por ejemplo, Lucas entraba por la puerta. Cualquiera de los dos Lucas. Entraba por la puerta. Entraba. Ese es imperfecto. Él pudo, o cuando Lucas entraba por la puerta, saludó a Gabriela. Y él pudo haber parado, darse vuelta y salir de nuevo, pero él estaba entrando por la puerta. Ahora, distinto ese es imperfecto. Ese es el verbo era. No tiene comienzo, no tiene fin. El era
siempre era. O sea, no es que comenzó, era. Ese es el imperfecto. Ahora, distinto es cuando decimos Lucas entró. La acción se completó porque él entró. Ese es el pretérito perfecto. Entraba es que pudo haber retrocedido o entró, como les dije hoy, o terminó de entrar. Bueno, eso es un poquito para saber, cuando Juan usa la palabra es en el imperfecto, el verbo imperfecto, o sea que era. Es para atrás hacia la eternidad. La eternidad de Dios es distinta a la eternidad nuestra. Ustedes saben que nosotros somos eternos. Una vez que nacemos vamos a tener o la vida eterna o la muerte eterna, pero es eternidad. Pero comienza hoy o desde el momento que nacemos. En el caso de Dios es hacia atrás y hacia adelante. O sea, quiere decir que no tiene límites en total. O sea, no tiene ni principio ni fin. Por eso era. Entonces lo que era desde el principio no quiere decir que desde el comienzo, que eso tuvo un comienzo, sino que desde el principio, antes, lo que está mencionado en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que era en el principio, pero ya era. ¿Se entiende? No sé si me siguen con eso, ¿sí? Lo que era en el principio, pero ya era antes. También, como dice San Juan, en el principio, o sea, en el Evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y era con Dios. Cuando lo único existente era Dios, ese es el principio. No en la creación, no como dicen los testigos, que Jesús fue la primera creación. Él siempre existió. Entonces, eso Juan va a dejar en claro de que Jesús siempre existió, el cual era en el principio. Y sigue adelante el primer versículo, también contra los gnósticos, lo que hemos oído, visto, es el Dios encarnado real. El Dios encarnado real. Primero era que siempre existió, ahora nos está describiendo una persona real. Oído, visto, mirado o contemplado y palpado. Una serie ascendente de confirmaciones respecto a una persona real. Ver es una prueba más convincente de haber oído. Contemplar es ver todos los detalles. Lo que por ahí en este tiempo, en estos apuros, generalmente no contemplamos las cosas, solo vemos y seguimos. Pero lo más fuerte es palparon nuestras manos. Eso es lo que cierra, da la seguridad de que ese verbo era real, lo tocamos. No solo oímos, no solo vimos, lo tocamos. El oído. Quiero detallar un poquito sobre cada uno. Muchos oyeron a Jesús. Muchos lo oyeron. Mucha gente. Y algunos solo oyeron acerca de él. Cuando Jesús, estamos hablando del momento que Jesús estaba en la tierra. ¿Se acuerdan de Herodes? Él solo escuchó de Jesús y cuando él quiso escuchar a Jesús, Jesús no habló. Muchos oyeron, algunos solo oyeron acerca de él, incluso cuando él estuvo en la tierra. Oír es el verbo que más se aplica en el propósito de esta epístola. Y encima él dice, tocante al verbo de vida. Verbo, palabra, logos, y ya habíamos mencionado hoy, ¿no? De vida. Verbo, un verbo distinto a cualquier otro verbo. No como algunos erróneamente creen que hoy la palabra o el verbo que nosotros podemos decir hace algo. Yo digo, cuidado Lucas, te vas a tropezar.
hoy estás declarando que te vas a tropezar. Ay, siempre estoy mencionando a Lucas, no puedo decir Cecilia. Te vas a tropezar, estás declarando, y cuidado que eso va a suceder. Jamás podemos comparar nuestro verbo, nuestra palabra, con el logo o la palabra de Dios. Solo Dios puede crear y solo Dios tiene el poder en sí mismo, porque es la palabra encarnada, Jesús la palabra encarnada. Después dice visto. Primero hemos oído, hemos visto. No todos los que oyeron a Jesús lo vieron. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Él lo llegó a ver, pero ¿qué pasaba? Él no lo podía ver. Dice, tuvo que subir un árbol para verlo. Querían ver, mucha gente quisieron verlo, pero no todos pudieron verlo. Él era muy bajo, sí, por eso no pudo verlo. Jesús dijo, bienaventurados, a Tomás, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero, dice, no solo hemos oído y visto, sino que contemplamos. Un grupo más reducido solamente tuvo la oportunidad de contemplarlo fijamente. Como en el griego dice, como ver un espectáculo. Tratar de captar todos los detalles. No sé si, creo que todos han ido a las cataratas y cuando van a la... perdón, ya va a tener la oportunidad. Cuando están, no sé, en la garganta del diablo o en donde en la parte, todas las partes son hermosas, pero es poder observar cómo cae el agua, cómo se forma la niebla, cómo eso que nunca termina, y uno está ahí absorto, contemplando, concentrado en todos los detalles, hasta si ahora cierran los ojos, los que tuvieron van a imaginarse cómo está cayendo el agua. ¿Puede ser? Porque lo contemplaron. Pero eso dijo Juan, nosotros lo contemplamos. Vimos su gloria allá en el monte, igual que Pedro, ¿no? Que cuando Pedro escribe en el 1:18 contemplamos o vimos su gloria ahí. Vimos los milagros. Vimos contemplamos, mejor estoy resaltando acá, contemplamos su muerte. Juan estuvo ahí en pie de la cruz contemplando su muerte. Pero también contemplaron cuando había resucitado. Y por último, lo que palparon, lo que hemos palpado. Pocos lo pudieron palpar realmente, incluso después de resucitado, solo los discípulos. Nadie más, los más cercanos pudieron palparlo. Tomás había dicho, si yo no metiere mi dedo en las llagas o mi mano en el costado, no voy a creer. Y cuando lo vio, no necesitó palpar. Pero Jesús se presentó de tal manera que lo pudieron palpar. Por eso, acá el apóstol Juan, en contra de esas herejías, él dice, no fue un fantasma, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo tocamos. Tocante al verbo de vida. Todo esto da la autoridad a Juan de hablar de lo que Jesús o lo que Dios le estaba pidiendo que transmitiera. Ellos vieron a Jesús, escucharon sus palabras, se admiraron de su sabiduría, de su doctrina, de su santidad, de sus milagros, su amor y misericordia. Hasta lo vieron crucificado y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ellos también se les dio la prueba de la resurrección de Jesús. Juan no está hablando de un cuento. Había una vez un hombre que se llamó Jesús y que él vino. No es un cuento de hadas, sino que él, lo que era desde el principio, hemos visto, oído, contemplado y palparon nuestras manos. Dice que
los que no conocen a Dios, Pablo le está hablando en Hechos 17, 27, que dice para que busquen a Dios si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los que no saben o no, que no son, no les es revelado, empiezan a palpar y por eso los hombres buscan de cualquier manera de llenar ese vacío, de buscar, de suplantar, mejor dicho, a Dios. Entonces empiezan a palpar y dice Pablo, pero Él no está tan lejos, está cerca de nosotros, no está lejos. ¿Por qué está diciendo? Porque Él estaba justamente esa era la introducción para hablarles de Jesús, a que podían o lo que podemos palpar en el sentido de la fe, de que fue real. No fue algo inventado. Si yo les pregunto hoy, Sarmiento o San Martín, ¿fueron reales? Nadie en este país duda de que San Martín existió. ¿Por qué? ¿Ustedes lo vieron? Sí, creemos lo que está en la historia. ¿Y si la historia es un invento? No, fue confirmado por muchos testigos, por eso creemos que existieron San Martín, Bolívar existió, Sarmiento. Entonces Jesús, ¿por qué es tan difícil para algunos o querer tergiversar de que Jesús existió? Si los escritos de los apóstoles, los que lo siguieron y después a su vez los que le siguieron, la historia confirma, nadie niega en la historia de que hubo un Jesús que existió. Ese mismo Jesús fue descrito por sus seguidores, inspirado, quién era precisamente ese Jesús. Entonces, nadie debería dudar de que Jesús existió y que Jesús es Dios. Pero ¿por qué entonces se niega? ¿Por qué no niegan a San Martín? Porque ante San Martín no tienen que dar cuentas. Aunque si hoy estuviera vivo, algunos tendrían que dar cuentas. ¿Sí? Algunos políticos tendrían que dar cuentas delante de él. Pero, ¿saben qué pasa? Niegan a Jesús porque no quieren saber nada de Dios y del Hijo de Dios, porque saben, o en sus conciencias saben que algún día lo van a tener que dar cuenta y lo niegan. Entonces mejor negarlo que enfrentarlo. En tercer lugar, ese Dios encarnado se manifestó. Volvemos a 1 de Juan y el versículo 2 ahora, porque la vida fue manifestada. Dios eligió un tiempo especial para manifestarse. Dice que fue en el cumplimiento del tiempo. Dios puso un día donde se iba a manifestar y se manifestó como la vida. Y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Así se manifestó Dios a través de Jesús. Y Juan lo cuenta, como dije hoy, no como un cuento, sino que como un testigo. Y no fue solo él, fueron 12, y no fueron solo 12, fueron más de 500 que lo vieron resucitado. Todos estos fueron sus testigos. Vemos que Él se manifestó como la vida eterna. Un Dios de vida, pero que tiene una vida eterna. Y a su vez Él quiere transmitir o quiere regalar esa vida a los hombres. Él es el autor y dador de la vida eterna. Por medio de su sangre, por medio de su entrega en la cruz, Él pagó el derecho de también transmitir esa vida que Él, la vida eterna, que Él, al igual que el Padre, tiene. Jesús mismo habló de esa vida eterna. Hay varios textos, San Juan 5:26, 6:48, 11:25, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la vida con mayúscula. Juan tiene en mente esto. Jesús, vida eterna, cuando está diciendo la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y los anunciamos. Incluso
esa vida eterna ya fue anunciado en el Antiguo Testamento, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vida eterna, desde la eternidad. Él estaba con el Padre, y acá ya estamos hablando, ya Juan, me fui con Pablo, está mencionando de las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Al final del versículo dice, estaba con el Padre y se manifestó. Y por último, ese Dios encarnado se manifestó para testimonio. Juan, igual que los demás apóstoles, declararon lo que vieron y era para testimonio de ustedes. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros recibimos, lo que nosotros ya tenemos, la vida eterna, la salvación, ahora nos anunciamos y os testificamos. Y espera también que a su vez el que la recibe vuelva a testificar y a decir, nosotros como creyentes hoy tenemos la misma responsabilidad como tenían los primeros lectores de Juan, de testificar y de anunciar esa vida eterna. Para concluir, ¿no? Repasamos un poquito que el Dios encarnado siempre existió, que Dios encarnado fue real y que Dios encarnado se manifestó. Así como la epístola comienza con la vida eterna, también termina, y lo pueden ver. Asegúrense de esto, que yo no estoy diciendo nada fuera. Acá dice, en el 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ven cómo acá te sigue relacionando a Jesús, Dios, vida eterna? Porque es algo inherente a Él, es parte de Él, porque Él es la vida y es eterna. Esa vida Él ofrece a todos los hombres. Y la hemos de gozar aquellos que sinceramente, los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, la hemos de gozar la eternidad desde ahora. La pregunta es, ¿todos tenemos asegurado la vida eterna? ¿Cómo puedo saberlo? Te impulsa a oír, ver y contemplar y hasta palpar por la fe a Jesús a través de su palabra. ¿Tenés ese deseo, ese impulso de buscarlo? No solo conocer mentalmente, como dijimos el miércoles, no, lo que es la fe. Eran 3 partes de la fe. Algo que se dice por ahí, algo que yo aseguro que es así, o algo que yo abrazo y creo. Esa es la fe, eso es tener a Jesucristo. No solamente decir, sí, Jesús vivió, existió. Yo creo que Jesús existió. Jesús es el Salvador. Pero la que quiero dejar que cada uno meditemos ¿es mi Salvador? Podría decirlo con Juan, lo que he oído, lo que he visto, lo que he contemplado en la palabra y lo que he palpado por la fe. Esto es tocante al verbo de vida, la vida eterna que Jesús mismo me ha dado. Si es así, nos vemos todos en la gloria. Que Dios nos bendiga. No es que me estoy despidiendo. No sé, nadie tiene la seguridad, por eso vamos a asegurarlo hoy. Nadie tiene la seguridad
Pero si es así, algún día no nos vemos más aquí, nos vemos en el más allá. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y por poder volver otra vez a recordar ese principio tan fundamental del cual Juan nos quiere enseñar en esta carta. Señor, que nuestros corazones ahora, como hemos orado y como se ha orado al principio, pueda tenerlo adentro bien guardado, pero no solamente escondido y guardado, sino tenerlo presente en cada uno de nuestros aspectos, de nuestra vida, en nuestro andar, y poner en práctica tu palabra. Señor, ayúdame a mí primero y a todos nosotros lo que hemos aprendido esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.